¿Qué podemos hacer cuando esa persona que debería habernos cuidado es quien nos enseña a tenerle miedo? En muchas familias o adultos responsables, cuidadores, existen personas que no supieron hacerlo y han dejado en nosotros la sensación de que no podemos confiar en nadie, ni siquiera en nosotros mismos. Pero existe una forma de salir de allí y es el tema que quiero abordar hoy. La violencia ejercida por quienes deberían de cuidarnos, ya sea, como dije en un principio, padres, familiares, adultos responsables, no siempre es evidente, a veces viene enmascarada. Una de las expresiones más comunes, sí, es el desquite. En vez de un desahogo, cuando están impacientes, está la paliza inmediata, a través de la palabra o directamente a través de algo físico. Pero hay otras veces que es mucho más camuflada. Hay personas que la violencia la ejercen desde miradas hostiles, menospreciativas, invalidando lo que sentimos, dejándonos de lado, no escuchándonos. Lo cierto es que por acción o por omisión uno se siente solo o con mucho temor de despertar la furia en el otro o el desamparo absoluto. Y esto va dejando huellas en nuestro ser. A medida que vamos creciendo, tenemos la sensación de que no somos suficientes. Tenemos la idea de que no podemos confiar en nadie, porque se fue impregnando una contradicción muy profunda. Esta que me dice que es peligroso que alguien se acerque. En cualquier momento me va a hacer algún daño. No puedo generar una expectativa. Me acompaña la certeza de que no puedo confiar. Hasta dudo de mis apreciaciones. ¿Estará bien? ¿Estará mal? Y esto lo vemos mucho cuando la familia o cuando ese cuidador ha sido muy ambivalente. Por ejemplo, cuando todo parecía estar mal, había hecho un desastre, había caído en un berrinche o en algo preocupante, venía, me socorría, me asistía, se preocupaba, se ocupaba, pero apenas yo salgo adelante, empiezo a encaminarme, empiezan las exigencias desmedidas, como cierta molestia o incluso indiferencia. Entonces, ese niño fue creciendo con esta sensación de que estar bien significa que esté todo mal con mis lazos. Entonces caigo en la dependencia nuevamente, porque hay una suerte de dependencia y codependencia entre estos cuidadores. Y eso también es un acto de violencia, camuflado, pero acto de violencia al fin, que no me habilita a confiar. Otra manifestación de esto es cuando proyecto en los hijos todo lo que me habita a mí. Entonces, como soy impaciente, no, mi hijo es un insoportable. Como no tengo ganas de ordenar y limpiar, mi hijo es un mugriento. Si tengo menosprecio por mi persona y quiero rescatarme de eso, yo voy a tener que ponerme por encima de los demás y le deposito en mi hijo todo eso que para mí es menospreciable, que es descartable. Entonces yo me enaltezco de una manera cruel, pero también pasa en familias. ¿Por qué es tan importante poner sobre la mesa estas cosas que ocurren? Porque cuando crecemos tenemos la oportunidad de darle un orden, de hacer la diferencia, de ver cómo nos ubicamos en esto. Primero, yo tengo que reconocer cómo me ha afectado. Tengo que empezar a desarrollar el criterio propio, cuestionarme, darme cuenta si realmente el concepto que tengo de mí es el que me ofrecieron y me estoy mirando con los ojos de mis padres o estos cuidadores responsables, o realmente tienen un criterio propio. Y me va a sorprender, pero en muchas ocasiones me voy a dar cuenta que gran parte de mis dudas, de mis reclamos, de mi insatisfacción, tiene que ver con esto que me ofrecían antes, pero que no tiene ni un poquitito de mí.
En otras oportunidades lo que sucede es que yo no quiero renunciar al ideal que tengo de mi familia, ya sea porque los considero perfectos, entonces no voy a permitirme ver estos errores, o porque no renuncio a que lo sean, entonces justifico y minimizo cada error que se cometió, pero que en mí significó una herida profunda. Entonces, si no la reconozco directamente, no me voy a preocupar por sanarla. Y lo más triste es que puedo terminar repitiendo exactamente lo mismo. Y todas estas cosas son las expresiones de lo que ha generado la herida de la contradicción. Genera una gran confusión en mi ser. Dudo hasta de mi percepción con tal de sostener lo que todavía dependo. Todavía busco que me den confianza, cuando en realidad debo construirla yo. Bueno, pero ¿cómo podemos reubicarnos en este presente a partir de esto que se vivió? Bueno, primero, como les dije, ponerlo en palabras, ponerlo sobre la mesa, empezar a discriminar, esto estuvo bien, esto estuvo mal, hablarlo con esa familia que elegimos, que son los amigos, o si nos damos cuenta que estamos día a día con esta sensación de inseguridad, de que no puedo confiar en nadie, de que no soy suficiente, me reprocho y me castigo, o incluso hasta me hostigo cuando hago las cosas mal, bueno, conversarlo con alguien de confianza o recurrir a un espacio psicoterapéutico para discernir qué me está pasando, por qué soy como soy, este soy yo, o es que mi historia no me deja ver lo que puedo construir. De ahí ya empezamos a hacer el camino de confianza que necesitamos para con nosotros mismos. Porque solo cuando aprendimos a confiar en nuestra persona es que también podemos hacerlo con los demás. Esto no quiere decir de que después que vos ya has aprendido esto es que puedes vincularte. Muchas veces se da en el mismo proceso de vincularnos, pero desde esta disposición de descubrir. Hay que desmarcarse del juzgar para ir a la comprensión. Que a propósito de ir por el lado de la comprensión, en nuestro presente también nos toca seguir vinculándonos con esta familia o estos cuidadores que han hecho tanto daño, o que por lo menos ha coexistido esta contradicción entre el cuidado y la puñalada. Bueno, darnos la oportunidad de hablarlo. A veces creemos que esto es una confrontación innecesaria que me va a llevar a un conflicto y no nos sentimos nada cómodos con eso. Sin embargo, estamos cerrando la puerta a la oportunidad de reparar. Esto sugiero que sea desde más personal, no dejando en evidencia delante de los demás, sino que conversarlo desde un lugar íntimo, decir, mira, a mí me gustaría comprender por qué pasó esto, o quizás no te diste cuenta, pero yo me sentía así cuando hacías tal cosa. Entonces podemos encontrarnos con la novedad de que el otro también cayó en la cuenta de que cometió errores. Y hoy tiene otra madurez que le permite recapacitar y decir, no estuvo bien. Y eso no quita que siempre te haya amado, pero en mi madurez no lo supe hacer como correspondía. Y en otras ocasiones podemos advertir que no hay intención de reflexión alguna, que en realidad lo que prevalece allí es esa manipulación y ese abuso de poder. Si fuera este el caso, sin miedo tomar distancia. Tenemos que ser conscientes de que debemos renunciar a ese ideal que pretendemos y cuidarnos por sobre todas las cosas. No es sencillo discriminar cuando se trata de un aspecto del otro, porque se requiere de cierta madurez aceptar y reconocer el error. Y muchas veces lo que tendemos a hacer es ser reactivos ante esos señalamientos. Hay que ser prudentes. Por eso la invitación no es ir juzgando, sino que ir conversando desde la intención de comprender, para no levantar la muralla de la defensa. Son procesos. Pueden ir oscilando entre ese ensayo de prueba y error, a veces acercándome, a veces tomando distancia porque se desmadró el asunto,
otras veces retomando, pero para ir dando vuelta a la página y dando la oportunidad a seguir evolucionando. Porque cada encuentro que tengamos con nuestra familia, tenemos que procurar que sea desde ese lugar que me habilita a seguir sintiéndome bien, porque es algo que primero me estoy procurando yo y que invito al otro que sea parte de eso. Pero si no puede, entonces tendré que poner esa frontera, tendré que medir ese tiempo. Pero si esta persona no respeta y avasalla, entonces ser firmes, hasta acá, con cero culpa y con mucha responsabilidad. Y otro aspecto muy importante del que tenemos que aprender a hacernos cargo es prevenir repetir este patrón. Por eso en algún momento les mencioné que en esto de poner sobre la mesa, contáramos con la ayuda, de hablarlo con esas personas que son de nuestra confianza, amigos y demás, nuestra pareja, pero sí es necesario también encontrar un espacio psicoterapéutico, porque hay ciertas señales tempranas de que tenemos que advertir cuando somos muy reactivos ante determinadas situaciones. Por ejemplo, si no me llaman, no me hablan en el momento que yo lo necesitaba, inmediatamente viene una sensación de malestar. Y no es por la situación en sí, es por la herida, porque de alguna forma antes yo me sentía abandonado, no visto, entonces ahora le reclamo al que tengo al lado cosas que yo me tengo que hacer cargo de sanar. O estoy en vínculos que son conocidos y que sistemáticamente elijo. Conocidos emocionalmente, que me dan exactamente lo mismo que yo vivía anteriormente. Entonces quiere decir que voy por la vida tratando de zafar de un patrón, abrazando el perfil de la persona que tiene exactamente el mismo patrón, la misma forma de comportarse. Bueno, quiere decir que de una forma u otra yo no renuncio a generar ese cambio en el otro. Y lo que al principio buscaban mis padres o mis cuidadoras, ahora lo busco en mi pareja. Entonces estoy repitiendo. Y en otras oportunidades, a veces nos encontramos que nuestros hijos nos reclaman lo mismo que en algún momento les reclamamos a nuestros padres. Solamente que quizás hubo alguna diferencia, pero que en definitiva es el mismo perro con distinto collar. Y ahí tenemos la oportunidad también de hacer una revisión, porque sí somos muy conscientes de que no hubo mala intención, pero que sin embargo, aún así, metimos la pata hasta el fondo. Y ahí podemos ver un poquito lo que se pudo haber jugado nuestros padres, que nos lastimaron, pero no por un despropósito, por un punto ciego que hoy nosotros también estamos aprendiendo a descubrir. A veces puede ser una exigencia desmedida, a veces puede ser invalidando puntos de vista, formas de ver la vida, creyendo que la mejor forma que tengo para protegerlos a mis hijos es que vayan por el camino que yo les ofrezco, sin dar permiso a que ellos elijan, piensen, decidan, me enseñen. Y el resultado final es la misma sensación que me ofrecieron mis padres, que me toman por tonto, que lo único que les importa es lo que ellos piensan. Y hoy mis hijos me están reclamando lo mismo. O que tienen miedo de contarme si se han equivocado. El mismo miedo que sentía yo cuando veía que a mis padres les molestaba algo que yo había dicho o hecho. Estamos tropezando con la misma piedra. Y ahí podemos hacer la diferencia. Aprendiendo. Reconciliándonos con nuestra historia. Aceptando que somos seres en evolución. Que también lo fueron nuestros padres. Y que si el caso fuese de que tuvimos la desgracia de contar con adultos responsables que lo menos que querían eran ofrecernos un buen cuidado porque depositaron todo lo peor en nosotros a sabiendas y no les importó hacer la diferencia, por la confianza, por la conquista de la confianza que tenemos en nuestro ser, no lo vamos a permitir nunca más. Pero eso significa que nunca más nos vamos a ver a través de esos ojos.
y voy a hacer todo lo necesario para sentir ese amor por mí, aunque nunca me lo hayan ofrecido. Y esto me va a permitir vincularme desde un lugar muy distinto. Mi historia está viva. A través de mi presente la construyo. Resignifico lo vivido y me hago cargo de lo que quiero vivir. Y eso es ni más ni menos que confiar en la vida y en uno mismo. Si crees que este contenido puede ayudarle a alguien, te agradezco que lo compartas y recordá que si quieres apoyarme para que siga haciéndolo, dándole un like, haciendo un comentario y especialmente suscribiéndote, ya lo estarías haciendo.